todos y bienvenidos a NeuroStar Shell. El día de hoy vamos a resolver nuestro primer problema, lo vamos a hacer en pseudocódigo y lo vamos a pasar a nuestros 4 lenguajes de programación. Quédate hasta el final del video y aprende algo nuevo hoy. Quédate en NeuroStar Shell, del cerebro al shell. Muy bien, pues el día de hoy vamos a resolver nuestro primer ejercicio, que es obtener la superficie de un rectángulo. Para eso necesitamos la fórmula base por altura. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro Paint. Y en nuestro Paint, si se dan cuenta, nos muestra automáticamente el nombre del algoritmo y el fin del algoritmo. A este algoritmo nosotros le tenemos que poner el nombre de nuestro problema. Por ejemplo, superficie rectángulo. Y lo primero que tenemos que hacer es pedir al usuario que nos dé la base y la altura. Así que lo que tenemos que hacer primero es pedirle al usuario qué es lo que va a tener que ingresar. Entonces, ingrese base, dos puntitos. Y si se dan cuenta, aquí yo le puse una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres, que es el mensaje que se le va a mostrar al usuario, deben de estar almacenadas entre comillas. ¿Se dan cuenta? Yo ejecuto y aquí me dice ingrese base. No me está pidiendo nada porque no estoy leyendo ninguna variable. Así que lo que voy a hacer ahora es poner leer y le voy a poner la variable donde quiero que se almacene el dato que le estamos pidiendo al usuario. Posteriormente le vamos a poner imprimir, ingrese a altura y le vamos a poner leer a altura. Ya tenemos la base y ya tenemos la altura. Así que ahora lo que falta es realizar la operación de base por altura. Vamos a almacenarlo en una variable que se llame superficie. Por ende, primero tenemos que poner el nombre de la variable y vamos a poner una flecha. Y esta flecha nos va a servir para asignar el resultado de la base por altura en la variable superficie. Base por altura. Una vez que ya terminamos la fórmula y se está almacenando en la superficie, lo único que tenemos que hacer ahora es imprimir nuestra variable superficie. Es importante aquí entender que existen las variables y las constantes. Una variable es la que se va modificando en todo el proceso de ejecución, es decir, que puede ir cambiando. Y una constante son aquellos datos que nunca van a cambiar. Por ejemplo, la gravedad, que siempre va a ser 9.81, no va a cambiar. O pi, que vamos a ponerlo como 3.1416, no va a cambiar. Por ende, esta parte que dice superficie se va a modificar, por ejemplo, si quisiéramos sacar el triángulo. ¿Por qué? Pues porque podemos modificar base por altura, dividirlo entre 2 y ya tendríamos la superficie del triángulo. ¿Cómo se ve esto en un diagrama de flujo? En un diagrama de flujo se ve así, donde tenemos el inicio y el fin, que siempre van a estar marcados por óvalos, las entradas y las salidas, que van a estar como un romboide, y para saber cuáles son las entradas, las flechitas van hacia adentro, y para saber las salidas, las flechitas van hacia afuera. En el rectángulo, nosotros vamos a realizar nuestro proceso, es decir, las operaciones necesarias para obtener el resultado, y únicamente al final tenemos que mostrar el resultado. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí al imprimir la superficie? Pues muy fácil, decirle al usuario qué es lo que se está mostrando en la pantalla. Entonces, dentro de las comillas, le vamos a decir al usuario la superficie del rectángulo es, ponemos 2 puntos y guardamos
aquí y mostramos aquí lo que es superficie. Volvemos a ver y ahora ya me muestra aquí la salida, el mensaje completo, pero también la variable superficie. Vamos a ejecutar paso a paso. Aquí arribita se ven como unos piecitos, de igual forma aquí arribita. Le vamos a dar clic y si se dan cuenta, aquí hay una flechita que nos dice cómo es el flujo de este diagrama y del pseudocódigo. Aquí en nuestra terminal ya nos dice ingrese base. Vamos a ponerle 5, por ejemplo. Después nos dice ingrese altura. Le vamos a poner, por ejemplo, 7. Y nos dice, bueno, la superficie del rectángulo es 35. ¿Ya vieron cómo es muy fácil entender la parte de pseudocódigo? Ahora, para pasarlo a los lenguajes de programación, necesitamos nosotros escribir las palabras reservadas que representen al escribir, al leer y a la operación. Entonces vamos ya a realizar nuestros 4 programas en diferentes lenguajes de programación. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Yo lo voy llamando por videos. En el primer video se hizo la configuración del entorno, pero en este video voy a poner únicamente el nombre de nuestros programas, que en este caso le voy a llamar superficie rectángulo y le voy a dar la extensión de cada uno de nuestros lenguajes de programación. Por ejemplo, el primero va a ser .c. Si se dan cuenta, automáticamente aquí me aparece con una C. Voy a dar el siguiente, superficie rectángulo .cpp. Se dan cuenta, automáticamente me aparece como un C++. Ponemos superficie rectángulo .java y ya me aparece con una J y ponemos, y aquí miren, me está apareciendo automáticamente el paquete. Y finalmente, ahorita no vamos a poner nada, vamos a poner superficie rectángulo.py y me aparece ya con las dos figuritas de que ya estamos en Python. Bueno, pues ahora vamos a hacer el código en el lenguaje C a partir de lo que hicimos en pseudocódigo. Y lo primero que tenemos que hacer es mandar a llamar nuestra librería, que es stdio.h. Esta librería nos va a servir para poder obtener las entradas y para poder sacar las salidas dentro de lo que es C. Una vez que ya pusimos nuestra librería, vamos a poner nuestra función principal, que es inMain, y vamos a abrir una llave, y esta llave nos va a indicar el inicio y el final de nuestro bloque de código. Vamos a declarar nuestros datos, pero antes de declarar nuestros datos, yo les voy a poner aquí un comentario largo. Un comentario largo es con una diagonal y un asterisco, y asterisco diagonal. Y aquí voy a hablarles un poco sobre los tipos de datos. Los tipos de datos en C, los más utilizados van a ser los tipos enteros, los tipos flotantes, que son los reales, y es más, aquí se los voy a poner como reales, los tipos caracteres y los tipos booleanos. Que como tal, estos booleanos se tienen que declarar como un tipo entero. Ahora, los tipos enteros los vamos a poder dividir como int, como short, como long y como long. Cada uno de estos va a tener un tamaño específico. Por ejemplo, entero va a tener tamaño de 2 a la 32. Si ustedes hacen la operación en la calculadora, les va a indicar el tamaño que se va a tener para los tipos de datos enteros en memoria. Pero, ojo, que no va a ir desde 0 hacia ese número, sino que ese número se va a dividir en enteros negativos y enteros positivos. Posteriormente tenemos el short, que es 2 a la 16. Tenemos el long, que es 2 a la 64.
Y tenemos el long long, que es 2 a la 128. Muy bien. Ahora, para los reales, vamos a tener los float, que es 2 a la 32, y los tipos double, que es 2 a la 64. ¿Cuál se utiliza principalmente en C? Float. Hay lenguajes que utilizan tanto float como double. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes tamaños, si se dan cuenta, dentro de memoria. Ahora, los caracteres se utilizan con la palabra reservada char, y este maneja un sistema al que se le conoce como UTF-8 y ASCII. Y los booleanos, ¿sí?, siempre se van a manejar con la palabra reservada bool. Muy bien, ya que vimos los tipos de datos, entonces ya podemos comenzar a realizar nuestro ejercicio. Ya que vamos a sacar la superficie del rectángulo, podemos utilizar ya sea enteros o ya sea flotantes. Algo muy importante de todos los lenguajes de programación es que para que nosotros no nos perdamos, hay que mantener lo que es la indentación. La indentación es este espacio que nosotros dejamos y que tenemos que respetar, aunque el lenguaje de programación no sea necesario. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, int, y voy a declarar base, altura y superficie. Y lo voy a poner como punto y coma. Ahora, nosotros vamos a tener que ingresar, como lo hicimos en el ejercicio anterior, en pseudocódigo, escribir ingrese base, escribir ingrese altura, pero también lo vamos a tener que leer. Y aquí en C pasa algo, a lo mejor en Python es diferente, y es que cuando nosotros leamos, la palabra reservada para leer es print. Vamos a primero imprimir la cadena de caracteres, pero cuando nosotros leamos nuestro dato, se va a hacer con la palabra reservada scan, y entre comillas dobles tenemos que poner el tipo de dato que vamos a estar leyendo, que en este caso para tipo entero es %d, y con ampersand, que es un lugar de memoria donde se va a estar almacenando, vamos a poner el nombre de la variable base. Aquí puede ser %d o puede ser %i. Algunos libros lo manejan con %i o otros libros con %d. Ahora, dentro del print nos está dando este error porque nosotros necesitamos ponerle la cadena de carácter adentro, que va a ser ingrese base. Dos puntos, y si se dan cuenta, yo siempre dejo un espacio entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros lo imprimamos, al agregar el número, no lo queremos cerca de esos dos puntos, sino que se mantenga el espacio. Y en scan nos hace falta el punto y coma. ¿Qué es lo que pasa mucho en este lenguaje de programación? Que este lenguaje de programación siempre limita el inicio y el final de nuestro código, ¿sí? Por ejemplo, esta es una línea de código y este punto y coma nos dice dónde inicia y dónde termina. Entonces, siempre hay que respetar estos puntos y coma, y lo que pasa mucho en C es que a veces se nos olvida poner los puntos y coma. Y a veces estamos horas, horas y horas tratando de ver dónde estaba el problema y pues resulta que es un punto y coma. En caso de que ustedes no lo pongan, si yo ejecuto y me va a aparecer un error, ¿no? ¿Ya vieron cómo apareció un error? ¿Sí? Normalmente siempre nos va a poner alguna línea de código antes y nos va a decir, bueno, es que ahí está tu error. Pero no, en C no nos marca como tal la línea de código donde está el error, sino que nos va a decir desde un inicio que posiblemente aquí está el error. Entonces hay que irlo buscando. Así que hay que tener mucho cuidado con esos puntos y coma. Ahora vamos a poner el print para lo que es ingrese la altura. Ponemos dos puntos, un espacio, cerramos comillas, así como en pseudocódigo. Ya vieron cómo se está respetando. Y cerramos con punto y coma. Y lo mismo va a pasar con scan, que en este caso vamos a ponerle %i, cerramos comillas, coma, ampersand, altura. ¿Sí? Ahora,
Ya tenemos la base de altura, ahora hay que hacer la operación de base por altura. Por ende, vamos a tener superficie igual a base por altura. Y vamos a poner punto y coma. Como nosotros ya asignamos el valor de base por altura a superficie y nosotros ya habíamos inicializado la variable desde un inicio con tipo de dato entero, únicamente hay que mandar a llamar lo que es superficie y mostrarlo en terminal. Por ende, vamos a poner print, así como lo hicimos en pseudocódigo, vamos a poner la superficie del rectángulo es 2 puntos y vamos a volver a poner por ciento y, es decir, que le estamos diciendo que el dato que se va a mostrar es un dato de tipo entero. Cerramos las comillas, ponemos una coma y le vamos a dar el nombre de la variable superficie. Ya vieron que ahora ya no se lo estoy dando con el ampersand, únicamente estoy mandando superficie. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se almacenó, ¿no?, ese dato y ahora lo queremos mostrar. Pongo superficie, punto y coma. Punto y coma. Y vamos a poner un return 0. ¿Sí? Este return 0 significa retorna un valor 0 y aquí le estamos indicando básicamente el final de todo el código en C. ¿Afecta o no afecta? Bueno, yo lo he probado sin el return 0, no afecta, a no ser que se utilice con otras funciones. Por ejemplo, esta función principal pues es main, pero hay veces que se utiliza otras funciones donde estamos retornando otra cosa. Entonces, de preferencia, hay que ponérselo porque ahí sí va a afectar. Ok, ya con esto ya terminamos el código en C, ejecutamos y aquí lo primero que nos va a hacer es que como ya está funcionando, nos va a mandar que como es un archivo .exe, el antivirus lo va a analizar. Ustedes déjenlo que lo analice o simplemente cierren, ¿sí? Y les aparece ya directamente en la terminal de Visual Studio Code. Ahora, aquí si se dan cuenta, me dice ingrese base, y le puedo poner 5, ingrese altura, le voy a poner 7, y ya me dice, la superficie del rectángulo es 35. Y con esto, pues ya terminamos nuestro primer código en C. Bueno, a lo mejor a ustedes no les interesa C, les interesa C++. Bueno, pues en C++ cambia un poquito la cosa. Porque ahora vamos a seguimos ocupando la librería stdio, ya que C++ nace a partir de C, pero ahora vamos a ocupar lo que es IOStream, ¿sí? Entonces vamos a poner include IOStream. Y dentro de IOStream, como estamos utilizando C++, que es un lenguaje orientado a objetos, ya empezamos aquí a ver lo que son clases y objetos, que como una explicación rápida, vemos al mundo como objetos que van a tener características. Por ejemplo, persona va a ser una clase, el objeto a partir de persona puede ser persona 1 y esa persona 1 va a tener un nombre, un apellido, una edad, un domicilio, etc. Persona 2 va a tener también un nombre, un apellido, una edad, un domicilio, pero todas estas características de persona 1 van a ser diferentes a las de persona 2, ¿no? Entonces, C++ nació precisamente porque ahora las cosas que tenemos alrededor las empezamos a ver como objetos. Entonces, por esa misma razón, utilizamos lo que es IOStream y vamos a estar ocupando lo que es el using namespace std, punto y coma. Muy bien, ¿y para qué nos sirve este std? Bueno, pues el lenguaje de programación C++, std, nos sirve para precisamente utilizar los objetos, ¿sí?, dentro de lo que es C++. Entonces vamos a crear
nuestro código en C++, vamos a poner en main, abrimos nuestras llaves, ya no necesitamos hacer toda la explicación de tipos de datos, pero vamos a declarar lo que es nuestra base, nuestra altura y nuestra superficie. Si se dan cuenta, como C++ nació a partir de C, la declaración de tipos de datos es precisamente la misma. La diferencia aquí es que para leer un dato, en vez de print, lo vamos a hacer con un cout, que significa salida. Y en vez de un scan, como lo hacíamos en C, lo vamos a hacer con un cin, que significa entrada, de input y output. ¿Sí? Entonces ahora vamos a poner cout y ahora vamos a poner 2 veces el menor que y vamos a poner ingrese, así como lo hicimos en el ejercicio pasado, ingrese base, 2 puntos, cerramos comillas, punto y coma. Ahora, cin ponemos con los signos de mayor que 2 veces y en vez de poner, ya se dieron cuenta que en vez de poner el % de y el ampersand, ahora directamente vamos a poner el nombre de la variable. Lo mismo va a pasar con la altura, vamos a poner ingreso de altura. Ya se dieron cuenta cómo Copilot ya va leyendo más o menos mi forma de programar. Bueno, que ya sabía cómo programo, ¿no? Y cin, vamos a ponerle altura. Hay que respetar también lo que son nuestros espacios, por ejemplo, entre cin, ¿sí? Principalmente para que el código pues se vea bien y pues para que no nos confundamos. Y finalmente vamos a poner superficie igual a base por altura. Punto y coma. Ahí. Punto y coma. Y finalmente vamos a mandar lo que es el mensaje de cout y le vamos a poner las superficies y ponemos menor menor. Ya vieron cómo ahí terminamos de cout, indicamos dónde está terminando nuestras comillas y posteriormente le tenemos que indicar la variable que vamos a pasarle, que en este caso es superficie. Ponemos menor que 2 veces y ponemos en L, que significa nuestro salto de línea, y ponemos punto y coma. Y ponemos return 0, igual que en C. Entonces, básicamente aquí ya estamos terminando, ¿sí?, la línea de código para mostrar lo que es superficie. Ejecutamos, nos va a volver a analizar al ser un punto X. ¿Ya vieron? Nos vuelve a analizar. Entonces ingrese base, ¿sí? Yo lo voy a cerrar. Y a donde me lo está mostrando ahora va a ser aquí en la terminal, pero de Visual Studio Code. Y aquí en ingrese base, yo le voy a dar, por ejemplo, otra vez un 5, un 7, y ya me dice la superficie es 35. Y ya me lo ejecuto. Ya vieron como acá ya dice, bueno, tú estás en superficie-rectángulo.cpp. Ahora, ya terminamos con la parte de C++. Es muy sencillo, ¿ya se dieron cuenta? Ahora nos vamos a ir a la parte de Java. Y en Java va a cambiar la cosa. Aquí los comentarios siguen siendo doble diagonal, ¿sí? Y van a seguir siendo diagonal asterisco, asterisco diagonal para comentarios largos. Ahora, vamos a importar nuestra librería, ¿sí?, que es import java.util.scanner, y esta es la que nos sirve para poder ingresar datos desde nuestra terminal. Java también es un lenguaje de programación orientada a objetos. Nosotros, a partir de nuestra librería Scanner, vamos a crear un objeto que se va a llamar con el mismo nombre, ¿sí?, o pueden llamarlo de forma diferente,
pero que sea simbólicamente a que sepamos que viene de esta librería. Normalmente es escáner en minúsculas o SC. Ahora, este package nos está haciendo un poco de ruido. Yo aquí lo voy a quitar para que no nos haga ese ruido. Normalmente el package es porque nosotros creamos nuestra carpeta, pero pues aquí no es necesario. Y si se dan cuenta, automáticamente aquí me creo una clase. La clase que estás ocupando es de tipo público y se va a llamar igual que el nombre del archivo .java, ¿sí? Entonces la clase siempre debe de ser con el mismo nombre que el nombre del archivo que estamos ocupando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues aquí le voy a poner, vamos a crear nuestra función principal, ¿sí? Y vamos a ponerle public static void main, es nuestra función principal, y dentro de los paréntesis le vamos a poner un string, abrimos los corchetitos y le vamos a poner args. ¿Qué significa esto? Que le vamos a estar pasando argumentos. Ya tenemos nuestra función principal. Ahora tenemos que declarar nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a declarar? Y de igual forma, va a ser de tipo entero, va a ser base, altura y superficie. Punto y coma. Y ahora aquí vamos a crear el objeto que les hablé a partir de nuestra función escáner, que en este caso es una clase, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestro objeto, vamos a poner escáner, yo le voy a poner escáner igual a new scanner y adentro le vamos a poner un system.in. Ahora, ¿para qué nos sirve este system.in? Pues básicamente le estamos diciendo al sistema que aquí vamos a darle una entrada, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a ignorar a la IA, estamos creando nuestro objeto escáner. Ya que creamos el objeto escáner, si yo, por ejemplo, pido desde consola un dato, el dato, ¿sí?, que obtenemos será un string. Pero nosotros no queremos un string, nosotros queremos un tipo de dato entero para poder obtener base, altura y superficie. Por ende, ¿sí?, como nosotros ya aquí declaramos base, altura y superficie, lo primero que vamos a hacer es imprimir lo que vamos a pedir, ¿no? En este caso, para Java utilizamos system.out.println, ln es por el salto de línea, ponemos ingrese base, dos puntitos y punto y coma. Y ahora, como nosotros ya declaramos arriba lo que es base, vamos a tener que convertir lo que nosotros pidamos desde consola a un tipo entero. Entonces le decimos, bueno, vamos a tomar el objeto escáner y lo vamos a convertir con un next int a un tipo de dato entero, punto y coma. Lo mismo va a pasar con ingresa altura. Vamos a poner altura igual a scanner.nextInt, punto y coma. Y ahora sí, vamos a calcular la superficie, que es igual a la base por la altura. Punto y coma. Y con el system.out.println, que es el salto de línea, aquí vamos a poner la superficie es dos puntitos y le vamos a poner un más, ¿sí?, a comparación del lenguaje C y C++,
aquí se utiliza más y le vamos a poner superficie. Cerramos paréntesis, cerramos punto y coma y terminamos nuestro código. Ya nos da lo que es la base, nos da la altura y nos da el resultado. Y si se dan cuenta, yo quité el package y pues ya terminamos con lo que es lenguaje Java. Ahora, vamos a hacer con Python. En el caso de Python no es necesario declarar lo que son los tipos de datos. Sin embargo, aquí por ejemplo ponemos el símbolo de gato. ¿Sí? Yo lo voy a hacer un poco más grande, no tan grande. Y este símbolo de gato es para los comentarios. Yo lo único que voy a hacer es escribir la variable base. No es necesario aquí declararla con un float o con un int o con un char o con un string. Pero sí tenemos que para pedirlo directamente a consola necesitamos poner el tipo de dato porque pasa algo similar que con Java. Si nosotros únicamente pedimos input, y de hecho se los voy a mostrar, ponemos input, ingrese base, dos puntos, espacio. Aquí no estamos puntos y coma, pero yo por ejemplo para imprimir utilizo print y yo acá le pongo type, ¿sí? Type significa tipo, es para que nos muestre el tipo de dato y yo le pongo base, yo aquí ejecuto, me dice ingrese base, yo le voy a poner 5 y me dice también es un lenguaje de programación orientado a objetos, pues aquí me muestra que es un tipo de dato clase, pero es string. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, como nosotros no queremos que sea un string, sino queremos que sea un entero, hay que poner el tipo de dato, ¿sí? Desde la entrada. Aquí en vez del scan o el sin o el scanner, lo que ocupamos es input. Y si se dan cuenta aquí nada más se pide base, altura y volvemos a repetir. Necesitamos que sea entero. Pedimos como entrada con input y ponemos ingrese altura. Ahora, como les comento, este lenguaje de programación no necesita que nosotros definamos el tipo de dato, porque automáticamente ya sabe el tipo de dato que es. Por ende, aquí superficie, lo voy a poner como tal, la variable, el nombre de la variable, y le voy a hacer la operación directamente, base por altura. No necesitamos punto y coma y únicamente mandamos a imprimir con el print y vamos a ponerle la superficie es dos puntitos, aquí esto me está estorbando, y acá le pongo la coma, ¿sí? Aquí le voy a poner espacio, pongo la coma y le pongo superficie. Y ya con esto terminamos el programa en Python. Ejecutamos, me pide base, voy a poner 5, me pide altura, pongo 7 y me da la superficie es 35. Con esto terminamos los códigos para los 4 lenguajes de programación y ustedes díganme en los comentarios qué tan sencillo les pareció los 4 lenguajes y cuál fue su preferido. Como tarea para ustedes, si llegaron hasta este momento del video, su tarea va a ser obtener la superficie de un triángulo, que únicamente es la división entre dos. Tienen que repetir todo lo que se hizo, pero ahora para obtener la superficie de un triángulo. Nos vemos en el siguiente video, espero hayan disfrutado, espero hayan aprendido mucho. Denle like, compartan este video y suscríbanse a mi canal. Nos vemos a la siguiente.